Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a Yerón por la invitación que nos hace para participar y compartirles un poco sobre lo que estamos haciendo en la CNH en materia de administración de contratos. Bueno, para ello me voy a basar en una presentación, espero no aburrirlos mucho, sé que es difícil después de comer, queremos descansar, echar la siesta, pero espero, por ahí veo muchas tazas de café. Espero haya suficiente, Yerón, para que despierten porque no vaya a ser que mi voz los empiece a arrullar. Bueno, vamos a empezar. ¿A dónde le apunto para que se mueva? ¿Este no es? Ahí está, es este. Bueno, este es un aviso de límite de responsabilidad que significa que lo que yo diga aquí ya esté bien, está correcto, no hay problema, y si algo digo mal, pues es totalmente mi culpa. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la reforma. Entiendo que en la mañana ya les hablaron un poco sobre lo que es la reforma, cómo vamos, etcétera, etcétera. Voy a tratar de ser un poco más ejecutivo en platicar estas cosas, pero me gusta siempre recordar los principales rectores de la reforma energética. Uno de ellos es que los hidrocarburos en el subsuelo siguen siendo de la nación. Ya después de que lo saquen bajo el esquema o el modelo de contrato que se tenga, bueno, pues ya empieza a ser propiedad de otras personas. Otro rector de la reforma energética es que debe haber libre concurrencia entre todos los que participen en el país, es decir, toda compañía petrolera que venga a participar para bloques y tenga un contrato y trabaje aquí en México, tiene las mismas condiciones que cualquiera de las empresas petroleras que tengamos aquí. Fortalecimiento de los órganos reguladores, principalmente de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, aunque en el nuevo entorno institucional del tema energético, pues sabemos que hay otras instituciones que se fueron creando, como el Fondo Mexicano del Petróleo, la Agencia de Seguridad, etcétera. Transparencia y rendición de cuentas es algo que se demanda mucho por parte de todos los operadores y en general de todo el país y de todos los países en el mundo. Entonces, tratamos siempre de que ese sea un rector principal de la reforma, que seamos transparentes y podamos rendir cuentas de todo lo que hacemos. Y más adelante les vamos a mostrar algunas cosas que hacemos para que todos sepamos cómo se van desarrollando los contratos. Sostenibilidad y protección al medio ambiente es algo indispensable. Todos los proyectos petroleros sabemos los riesgos que puede generar y por lo tanto debemos procurar que se hagan bajo reglas estrictas de protección ambiental y de seguridad a las instalaciones y al personal. Y obviamente maximizar los ingresos petroleros y con eso pues lograr un desarrollo a largo plazo del país. ¿Qué se ha hecho o cuáles son los principales avances de la reforma energética? Ustedes saben, se decretó en diciembre del 2003 la tan ansiada y esperada reforma energética, sobre todo de muchas compañías que tenían ya oficinas abiertas aquí en México con la esperanza de algún día poder operar. Posteriormente, en agosto del 2014, se emitieron las leyes secundarias que lo que intenta es aterrizar un poco lo que se plasmó en la reforma energética. Y en agosto del 2014, 5 semanas antes de la fecha límite, se logró concluir la Ronda Cero, que fue un paso importante de implementación de la reforma energética. En esa Ronda Cero, los resultados por ahí son públicos, se le otorgó todos los campos en producción que pidió Petróleos Mexicanos y gran porcentaje, más del 60% del área exploratoria. Lo que quedó para el Estado, esas áreas exploratorias que no se otorgaron o campos que estaban sin producción, son lo que empezamos a publicar en la primera aproximación de la Ronda 1, también ese mismo día que se anunció la Ronda 0. Posteriormente se hizo la primera convocatoria de aguas someras donde se colocaron o se propusieron 14 bloques y bueno, por ahí más adelante vamos a hablar del resultado. Se anunció la segunda convocatoria también en aguas someras, pero esto ya tenía campos con reservas certificadas y también
en el año 2015 se anunció la tercera convocatoria que incluía 25 campos en el área terrestre. El 15 de junio, de los 14 bloques exploratorios que propusimos para aguas profundas, solamente se colocaron 2. De ahí aprendimos muchas cosas. Hay gente que dice que fue un fracaso. Nosotros en la comisión y en algunas entidades del gobierno decimos que fue una oportunidad muy grande de aprender y con eso ayudamos a capitalizar ese aprendizaje para las siguientes rondas en las cuales ya nos fue mejor y esperamos que en las que vienen nos vaya mucho mejor. No voy a dar detalles de los logros o las lecciones aprendidas de esta ronda porque entiendo que en unas 2 horas viene nuestro presidente de la comisión a platicarles del tema. El 4 de septiembre del 2015, antes de la primera firma de los contratos, se publicó el plan quinquenal. El plan quinquenal nosotros hemos visto en varios países, lo aplauden, porque dicen que con eso da un poco de certeza a las compañías operadoras para prepararse en algunos temas de asociación, en algunos temas de conseguir inversiones para poder participar por algunos bloques que el gobierno tenga contemplado poner en su país. Entonces ese plan quinquenal se publicó finalmente el 30 de junio, es un plan que se creó con mucha información técnica, con la información técnica que tenemos en la comisión, con la visión estratégica de la Secretaría de Energía y sobre todo por parte o con información de muchos de ustedes, de muchos de los operadores, muchas de las personas que conocen de estos temas y que propusieron esas áreas para que fueran contempladas en este plan quinquenal. Finalmente, el 4 de septiembre del 2015 se integró una nueva compañía a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en México, además de Pemex. El 30 de septiembre se adjudicaron 3 contratos de los 5 que habíamos puesto y uno de ellos se firmó casi inmediatamente, el 30 de noviembre, y después los otros 2 se firmaron en enero. También se llevó a cabo la licitación de las 25 áreas en zonas terrestres. Esas 25 áreas se colocaron y su firma se llevó a cabo de 19 de ellos el 10 de mayo. Y bueno, lo que ustedes ya escucharon o han venido escuchando es que también se lanzó la licitación de aguas profundas el 17 de diciembre, que esperamos que el 5 de diciembre de este año sepamos quiénes son los ganadores de esas licitaciones. Y finalmente ayer ustedes escucharon el anuncio ya de la licitación 1 de la ronda 2. ¿Qué hace la CNH? Bueno, entre sus principales atribuciones, ya por ahí escuché en algunos de los panelistas anteriores, pues que tenemos la responsabilidad de administrar contratos, de hacer licitaciones, de emitir regulación, de regular el reconocimiento y exploración superficial, de ir a supervisar que esa regulación se está haciendo como nosotros queremos que se haga, etcétera, etcétera. Muchas atribuciones que tiene la CNH y que esa la hace con una estructura organizacional hasta ahorita como la que medio se ve en la pantalla, pero le voy a dejar la presentación a Jerón para que se las comparta. No sé dónde anda Jerón, pero ya tenemos ahí la presentación, es de ustedes, no se las vaya a vender, es gratis, esa ya nos la pagó el gobierno, ya la pueden disfrutar. Entonces aquí viene la organización, en donde dentro de esa organización pues finalmente tenemos 7 comisionados, tenemos áreas jurídicas, oficialía mayor, un área técnica de exploración, un área técnica de extracción, una del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y una pequeña unidad de administración técnica de asignaciones y contratos, que es lo que vamos a ir hablando un poquito de este tema más adelante. Los objetivos estratégicos de la comisión. Tenemos muchas atribuciones, pero ahí en la comisión se ha platicado y hemos dicho cuáles son los principales. Uno es hacernos de mucha información. Desarrollar esa información y el conocimiento del subsuelo de México. Ustedes saben, por ahí se han hecho inversiones de más de 2.500 millones de pesos bajo la modalidad de multiclient, donde se les aprueban o se les autoriza ir a reconocer o a levantar sísmica, estudios electromagnéticos, etcétera.
a empresas que ellas vienen, invierten su dinero en México, toda esa información que toman se la entregan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y ellos tienen un derecho para venderla, para comercializarla por un periodo de 12 años. En la página de internet pueden ver un interesante video de cómo se va a ir tapizando, cómo se está tapizando ya el Golfo de México en levantamiento sísmico aquí en nuestro país. Otra de las atribuciones o los objetivos estratégicos que tiene la Comisión es la licitación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Ya tenemos tres licitaciones de la ronda 1 finalizadas, estamos ya con 2 en camino, la L4 de la ronda 1 y la L1 de la ronda 2. Otra muy grande es regular y supervisar las actividades petroleras. Ahí tenemos que generar toda la normatividad en materia de perforación de pozos, de estudios geofísicos, de estudios sísmicos, de medición de hidrocarburos, de cómo se va a entregar la información al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, de toda la regulación que tenga que ver con el desarrollo de actividades de exploración y extracción en México. Además de formularla, que cuando la formulamos vigilamos que se hagan las mejores prácticas, hacemos consejos consultivos con la industria para que vean qué es lo que queremos poner, qué es lo que queremos regular y cómo lo queremos regular y nos den su opinión. Después de ese consejo consultivo se envía a la Comisión Federal de Competencia para que ahí cualquier ciudadano pueda emitir sus comentarios respecto a la regulación y posteriormente oficializarla, implementarla, ir supervisando que se ejecute y siendo muy abiertos cuando veamos que hay algo que se tenga que corregir, rápidamente lo tenemos que hacer. Y otro de los objetivos estratégicos, que es donde ya nos vamos a empezar a meter, es administrar las asignaciones y los contratos petroleros. Aquí nada más vamos a hablar de cómo estamos administrando los contratos ahí en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Cuántos contratos tenemos? Bueno, en aguas someras tenemos 5 contratos. Los 5 son de producción compartida, 2 de ellos empiezan desde la etapa de exploración y 3 de ellos empiezan de la etapa de evaluación. ¿Por qué empiezan esos desde la etapa de evaluación? Porque ya son campos con reserva certificada. Y también tenemos 19 contratos ya firmados en la modalidad de licencia en áreas terrestres de México. Al 1 de julio del 2016, México tiene firmados 24 contratos petroleros con diferentes compañías. Esas 3 licitaciones pusieron 44 áreas para explorar y extraer en aguas someras y en el área terrestre. De esas 44 áreas, 30 fueron ya asignadas. De esas 30, 24 contratos fueron ya firmados, 6 tenemos pendientes, esperemos que más tardar en el mes de septiembre ya estén firmados. Y de esos 24 contratos firmados, ya 12 tienen producción de hidrocarburos. La utilidad promedio que hemos recibido o que se espera recibir en el estado es de arriba del 70% y ya se participa en México con operadoras equivalentes a 16 compañías nuevas operando ya en México, además de Petróleos Mexicanos. ¿Qué atribuciones tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos? No las voy a leer, además de que me puedo meter en un problema, no soy abogado y no voy a empezar a preguntar detalles de esas cláusulas, etcétera. Entonces, en la Ley de Hidrocarburos traemos artículo 31, el 43, el 47, el 85, que nos indica rápidamente que la CNH tiene la atribución de administrar los contratos petroleros. Y también en la Ley de Órganos Reguladores, en su artículo 38, con las fracciones ahí señaladas, nos señala de la obligación de administrar los contratos petroleros. ¿Qué buscamos con la administración de los contratos petroleros en México? Primero, asegurar que la exploración y extracción de hidrocarburos nos genere el mayor valor económico. Otra es que tenemos que estar supervisando lo que los operadores y el gobierno firmamos de ese contrato. Ahí viene una serie de cláusulas, 30 y tantas cláusulas, 14 anexos con muchas obligaciones que tenemos que cumplir, vigilar que se lleven
a cómo las escribimos. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable. Si ustedes ven un contrato y ponen buscar normatividad aplicable, la van a encontrar muchas veces. Y se refiere a temas de medición, de aprovechamiento de gas, de la aprobación de pozos, de la aprobación del plan de exploración, de la aprobación del plan de extracción, etc. Y lo que también buscamos con la administración de contratos es no estar siendo redundantes en la solicitud de información a los operadores. Sabemos y tenemos la experiencia de nuestro operador nacional que hay muchas instancias de gobierno que le piden mucha información y tiene que atender a todas. Nosotros lo que estamos tratando de hacer en la Comisión Nacional de Hidrocarburos es hacer solicitudes de tal manera que le sirva a diferentes entidades involucradas en la administración de contratos. ¿Qué trae un contrato de exploración y extracción antes de empezar a hablar cómo se administran? Es un ejemplo de un contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, de esos firmados en la L1. Pues todo inicia con la firma del contrato. Inmediatamente al otro día de la firma del contrato, se tiene que entregar información para registrarlo en el Fondo Mexicano del Petróleo. Después el Fondo Mexicano del Petróleo tiene que expedir una constancia de que ya están apuntados o registrados en el fondo fiduciario. Para hacer ese, registro en el fondo se requiere de mucha información que proporciona el operador y que sirve para tener certeza de cómo se les va a pagar, cuándo se les va a pagar, si es un consorcio, qué porcentaje le toca a cada quien, etcétera, etcétera. Después de esa firma de contrato y de registrarnos en el Fondo Mexicano del Petróleo, en paralelo se detonan muchas cosas. Una de ellas es el tiempo para la etapa de transición arranque, otra es para la presentación del plan de exploración, para la presentación del presupuesto, el programa de trabajo, el sistema de administración de riesgos y el programa de cumplimiento de contenido nacional. O sea, tienen que entregar diversos documentos que, aunque suene muy burocrático, es sumamente importante para darle certeza a todas las inversiones que se van a realizar de ese contrato y que sirven para revisar el cumplimiento de diversas cláusulas que se presentan en él. Se arranca también esa etapa que se denomina en el contrato etapa de transición arranque. Esa etapa de transición arranque, más adelante vamos a ver unos pequeños detalles de cómo se ha estado llevando a cabo, pero involucra la entrega de activos, el que el operador documente qué activos sí le sirven para actividad petrolera, que se empiece la línea base ambiental, la línea base social, que se tenga un cierre realmente de qué activos son los que ya pasarían a operar los nuevos contratistas. Y para eso, más adelante les voy a mostrar el proceso, cuántas actividades genera, cuántos documentos, etcétera, etcétera. Posteriormente a su plan de evaluación que someten a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y que es aprobado junto con el presupuesto, programa de trabajo, sistema de administración de riesgos y contenido nacional, que para esa actividad se involucra a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y a la Secretaría de Economía. Ya que es aprobado, empiezan su actividad los operadores. Si llegan a descubrir o si llegan a declarar un descubrimiento, lo tienen que reportar y posterior a ese descubrimiento tienen que llevar a cabo una evaluación de ese descubrimiento, que es delimitar el posible estructura, etc. Cuando ya la evalúan, presentan su informe a la comisión y de ahí se declara o se tiene que determinar una declaración de comercialidad. Esa declaración de comercialidad permite que se delimite un área para llevar a cabo un plan de desarrollo y empezar a producir hidrocarburos. Se tiene derecho a periodos adicionales de exploración dentro de los contratos bajo ciertas condiciones de cumplimiento del trabajo mínimo que trae un contrato, etcétera, etcétera. Después empiezan la actividad de producción, puede haber una etapa de transición final si ya se van. Pueden pedir un periodo adicional para seguir trabajando o un segundo periodo adicional. Pero todo eso está en que cualquier momento pueden abandonar el campo, en que cualquier momento pueden cambiar su póliza de seguro, en que cualquier momento pueden ajustar su garantía, en que pueden cambiar el operador, en que pueden regresar área
que tenían contratada, que puede renunciar el contratista, hay pruebas de formación que tienen que entregar, puede haber un tema de unificación, puede haber temas de muchas autorizaciones, aprobaciones, entrega de informes, presentación de presupuestos, etcétera, etcétera. O sea, la administración de contratos se subdivide en demasiados procesos que termina siendo una administración de ese proceso. Por ejemplo, entregan la garantía cuando ya firman el contrato, pero tienen dentro de las cláusulas la oportunidad de, conforme vayan ejecutando un trabajo, pueden ir ajustando su garantía. Entonces esa garantía la quieren ajustar, se tiene que verificar que hicieron el trabajo que habían propuesto en el contrato, alguien tiene que validar que esa garantía está bien hecha, ver que está bien registrada, ver que está acorde al trabajo que les queda y por lo tanto decir, ok, esa garantía es la nueva. Y después tener registros de cuántas garantías emitieron, cómo va el control de garantías, etcétera. Y así de planes, y así de presupuestos, cómo me han presentado el plan, cuántas versiones, qué dijeron en el primero, qué dijeron en el segundo, en el tercero. De aquí a 30 años que dure este contrato, quién sabe cuántas versiones se pudieran llegar a generar, pero mi experiencia, yo creo más la de los operadores, es que la geología no tiene palabra. Entonces, en cualquier momento se presentan condiciones geológicas diferentes, se cambia la estrategia y por lo tanto se cambia la actividad, se cambian los presupuestos, se cambian las autorizaciones, se cambian los planes, los permisos, se cambia todo. Por eso es que siempre yo he dicho, para hacer un proyecto cualquiera que sea, tiene que haber una adecuada planeación para tratar de evitar muchos cambios o por lo menos saber controlar esos cambios. Aquí digo, ya más o menos les estuve diciendo todas las cosas que se tienen que considerar en un contrato. Nosotros dentro de la comisión decimos es que debe haber elementos mínimos a vigilar. Esos elementos mínimos a vigilar es cuándo le aprobaste el plan, cómo va en su contenido nacional, cuál es su meta, cómo la va a cumplir, y eso es con ayuda de otra dependencia. La comisión es responsable de la administración del contrato, pero siempre se tiene que estar apoyando con diferentes dependencias del gobierno que más adelante les voy a platicar. Hay que vigilar cómo se aprueban esos planes, cómo se modifican, las razones por las que se modifican, los presupuestos, las autorizaciones que deben llevar a cabo, etcétera, etcétera. Muchas cosas que si están cumpliendo con la producción, que si están cumpliendo con la actividad, que si están aprovechando el gas como se dijo. Muchas que parecieran y que mi intención es anunciárselas así como atiborrarlos, espantarlos de oye, todo esto que nos está pidiendo este burócrata, pues sí, es demasiado, pero es lo mínimo indispensable para un proyecto petrolero. Esos elementos mínimos a vigilar tienen que de alguna manera tener lo que nosotros denominamos unos indicadores de cumplimiento normativo y otros indicadores de cumplimiento o al desempeño. Esos de cumplimiento normativo se refieren a, dice que la etapa de transición arranque dura 90 días y que en esos 90 días debió iniciar la línea base ambiental, la línea base social, que debimos haber entregado los inventarios de activos y que él debió haber documentado si los quería o no los quería. Alguien tiene que ir verificando, haciendo el check de que esas actividades se están cumpliendo. ¿Cuándo debió haber presentado su plan? ¿Cuál es la fecha límite? Oye, ya va a perforar un pozo, pero ese pozo fue aprobado en el plan, ya metió su solicitud para la aprobación del pozo y ya se lo aprobamos, lo está perforando donde dijo que lo iba a perforar, ya lo está perforando, ya lo terminó, llegó a la profundidad que dijo para acreditársela como trabajo mínimo, porque para acreditársela como trabajo mínimo le tenemos que avisar al fondo para que el fondo lo registre como un costo recuperable y lo tenga ahí pendiente para cuando produzca y se le recupere su dinero. Ya perforó el pozo, si es un pozo en producción, ya metió los hidrocarburos, ¿quién los midió? ¿Cuánto fue la producción que entró? Ya perforaron ese pozo, generó información que debe ser entregada al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Ya la entregó en calidad, la entregó como completa. Todo eso se tiene que verificar, todo eso estamos mapeándolo en la comisión, de tal manera de ayudar, no de estar vigilando ni andarlos correteando a los operadores. Es una manera de verificar que ambas partes, como contrapartes que somos, como socios que somos en el contrato, vayamos cumpliendo con lo que firmamos.
Los indicadores de desempeño se refieren a lo que estás haciendo versus lo que habías prometido en materia de incorporación de reservas, de actividad de pozos, de estudios, de la producción de hidrocarburos, de aprovechar el gas, de los pozos que ibas a perforar, de la sísmica que ibas a levantar, todo ese tipo de cosas de desempeño que en la industria petrolera todo el mundo conoce, en temas de seguridad industrial, índices de accidentabilidad, etcétera, etcétera. Y algo muy importante dentro de verificar que se está desempeñando bien nuestro contrato es la rentabilidad del mismo. Esos indicadores de desempeño normativos, insisto, lo que nos tienen que ayudar es alertar qué acciones debemos tomar para que el contrato vaya bien. Otra cosa que siempre le he dicho a todos los operadores que tienen contrato con nosotros es que vean esto como una oportunidad para desarrollar bien el contrato, que no lo vean como para que los vayamos a calificar o los vayamos a sancionar o estemos esperando a ver a qué hora no cumplen para irlos a sancionar. Tienen que ser indicadores que nos sirvan a todos para tomar decisiones oportunas. Un ejemplo para atiborrarlos un poco más de lo que se tiene que hacer cuando está administrando un contrato. Y ahorita vamos a hablar de una de las 30 y tantas cláusulas que existen en un contrato, que es la etapa de transición-arranque. Esa etapa de transición-arranque está en todos los contratos, donde tienen 90 días para realizar actividades de entregar pozos, materiales, empezar línea base ambiental, línea base social, etcétera, etcétera. Dentro del contrato se permite que la Comisión Nacional de Hidrocarburos acompañe a los operadores o a los contratistas en todo ese proceso o designe a un tercero para que lo haga. En el caso de la L3, que son campos terrestres y algunos con producción, el entregar ya pozos operando, estaciones de compresión, estaciones de bombeo, baterías, sistemas artificiales, operando y produciendo, es sumamente complicado. O sea, la transferencia de un operador al otro es complicada y más en un país en donde nunca lo habíamos hecho como reguladores. Algo que es clave aquí es que nosotros en la comisión designamos a Petróleos Mexicanos, que era el operador anterior de esos campos, para que nos ayudara. Y quiero hacer un reconocimiento aquí al ingeniero Javier Hinojosa Puebla, al ingeniero Primo Luis Velasco, que son los que han dirigido toda esa actividad dentro de Petróleos Mexicanos para apoyar al país. No es para apoyar a la comisión, están apoyando al país para poder generar industria petrolera, para reducir esa curva de aprendizaje con los nuevos operadores. Se les está ayudando para esa transferencia de instalaciones y que ya empecemos a desarrollar o a incrementar la industria petrolera en el país. Para ello se han generado protocolos de visita, protocolos de acta de entrega-recepción. Tenemos que dejar todo documentado porque en algún momento alguien va a venir y nos va a preguntar: ¿y cómo le entregaste los campos? ¿Cómo se los diste? ¿Por qué se los diste? ¿Cómo te aseguraste que el señor al que le entregaste el campo sabe de dónde, o por lo menos dónde está el botón para prender la estación de compresión o para regular el tanque de separación? ¿Cómo te aseguras que ese nuevo operador realmente es un operador? Porque tristemente algunos de los operadores nuevos eran compañías de servicio nada más y creen que al incorporarse ya la actividad petrolera, ganó una licitación, rápidamente tienen todo el cobijo que tenían cuando eran de servicio. Y eso no lo estoy diciendo así nada más por ocurrente, eso ha pasado. Cuando se les dice: ¿y dónde está tu póliza de seguro? ¿Y dónde está tu sistema de administración de riesgos? ¿Dónde está tu permiso de ocupación superficial para que puedas entrar al área? Ahí es donde se empiezan a dar cuenta que hay algunos trámites sumamente indispensables para poder ser una empresa petrolera como Petróleos Mexicanos. Para esas, son como 8 incisos de la etapa de transición-arranque. La intención es que no lo vean, el chiste es que vean ahí un montón de puntos con líneas y cada punto es un montón de actividades que hay que realizar. Las estamos mapeando mediante procesos. Ahí con esa etapa de transición-arranque se detectaron nada más para esos 8 incisos. Dentro de ellos hay 63 actividades, se emanan 3 subprocesos y además vemos que hay 9 áreas que deben trabajar: Fondo Mexicano del Petróleo, la CEA, varias direcciones generales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Con eso también detectamos cuántos son los documentos que se tienen que generar, los entregables, los que dejan la evidencia de que todo el proceso se hizo bien. ¿Cómo le entregué? Debe haber un acta de entrega firmada por las partes. ¿Cómo empezó su línea base ambiental? Debe haber un documento donde señala cómo está iniciando su línea base ambiental, la línea base social. ¿Cómo está documentando el retorno de algunas actividades, de algunos activos, materiales o pozos? Todos esos documentos ya los hemos ido mapeando y, siendo honestos, esto se mapeó después de que hicimos toda la etapa de transición arranque de los primeros contratos y se empieza a ver el volumen de trabajo que hay que realizar. Si lo queremos tener, obviamente, sumamente ordenado para que cuando alguien nos venga a preguntar cómo estamos haciendo estas cosas, seamos transparentes en mostrar todos los documentos que sustentan que las cláusulas se están cumpliendo como lo estamos prometiendo. En cada cuadrito de esos que vimos, se realiza cierta actividad que debe estar documentada, se debe hacer el manual de procedimiento. Ahorita los que estamos trabajando en las diferentes entidades del gobierno, tenemos todas las ganas, todo el impulso para que esta reforma salga adelante, para que los contratos sean los mejores que puedan tener en el país. Pero en algún momento nos vamos a ir. ¿Dónde queda escrito todo ese conocimiento de cómo se tienen que hacer las cosas? Bueno, pues estamos trabajando para que cada cuadrito de esos tenga por lo menos claro con quién hay que platicar, qué hay que hacer, qué se genera, qué documento, cuál es el entregable, etcétera. Obviamente han de decir, bueno, y se llena de papeles, tienen un montón de carpetas allí en su oficina, Gaspar o la gente que administra el contrato. Pues no, todo lo vamos a meter en un sistema. Va a ser un sistema que posteriormente estará abierto a los operadores que tengan obviamente contrato con nosotros, y también va a haber dentro de ese sistema una serie de reportes que permitan a todos los interesados conocer sobre el desempeño de los contratos, y los operadores saben que va a haber una lista después del chico malo y el chico bueno, quién va bien, quién va mal, a quién le falta, etcétera, y ahí van a estar evidenciados simplemente por el trabajo que vayan realizando de sus contratos. Las áreas que participan, les digo, hay muy buena voluntad, muy buena coordinación entre las entidades como la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, el Fondo Mexicano del Petróleo, la CEA, el Sistema de Administración Tributaria. Hay mucha, muy buena relación. Digo, hay un amigo que ustedes conocen, el doctor Edgar Rangel, o que conocieron, que siempre decía, estamos en luna de miel. Ahorita todo lo que digas, sí, mi amor, lo que tú digas, vamos para acá, sí, vamos para allá. Oye, hay que hacer esto. Ok, mi amor, vamos a hacerlo. Es la luna de miel y estamos aprovechando para generar esa confianza, consolidarnos con que realmente somos socios, porque lo que queremos en la comisión y en el país es que estos contratos sean lo mejor. Ustedes van a poder, ya pueden meterse a la página de la comisión, hay un apartado de administración de contratos donde se va documentando en qué etapa va cada uno de los contratos que hemos firmado. Si ya entregaron su plan, si ya hicieron su línea base, se van poniendo noticias de qué es lo que van a entregar o qué ya entregaron, con la finalidad de ir dando un poco más de transparencia a lo que hacemos. Hace poco una empresa no gubernamental, sin fines de lucro, hizo un análisis internacional de transparencia en las actividades que hacemos en materia de administración de contratos. Nos dijeron que vamos muy bien, pero hay que poner mucho más información y ya estamos trabajando en eso. Creo que no debí haber dicho mucho de este informe, pero pronto va a salir. Entonces espero que salga pronto y no me lo anuncien ahí como que ya lo quemé, ¿no? Y otra cosa también muy importante, y aquí hay representantes de las compañías que medio se ven ahí, Unestalos, sus planes de exploración y los planes de evaluación y los planes ya de desarrollo, nos los entregan a la comisión, nosotros hacemos la evaluación técnica, se hace la aprobación y documentamos lo que se pretende hacer en cada plan que fue aprobado por la comisión y está público en la página de la CNH. Con eso ustedes pueden ver, los que estén interesados en hacer inversiones, etcétera, cómo van los proyectos, qué es lo que plantean hacer, qué es lo que les aprobó la CNH, por qué les aprobaron, o en su caso, hasta qué observaciones les hicimos. Finalmente, para no aburrirlos, la administración de contratos es nueva en México, de contratos petroleros, porque también recibimos muchas propuestas de compañías que nos dicen que nos van a ayudar a administrar los contratos y llegan y nos hablan de una pequeña parte de lo que es el contrato.
Nos hablan de cómo administrar, no sé, el plan o el presupuesto o el tema de pólizas de seguro, etcétera. Pero nosotros tenemos que trabajar en un plan que administre todo lo que involucra el contrato petrolero. Entonces, pero el secreto de eso, y siempre esta lámina me gusta mucho, la he presentado, creo que es la segunda vez, pero me gusta mucho, que el éxito de la administración va a depender de esos puntos que están ahí. Del compromiso de cada una de las entidades que ya les mencioné, de la sinergia que se genere entre ellas y los contratistas, que insisto, estamos en luna de miel. La oportunidad de las decisiones que vayamos tomando. Si hay una necesidad de un contratista que esté dentro del marco legal, que genere beneficio para el contrato y para el país, tenemos que responder inmediatamente. Del espíritu de servicio de cada servidor público que estamos dentro de cada una de estas entidades. Que realmente soñemos con tener un país con una industria petrolera más grande. Tenemos una industria petrolera muy buena, Petróleos Mexicanos, con todas las críticas que le pudieran hacer, más de 2 millones de barriles, cualquier empresa petrolera los quisiera. Que falta eficiencia, que falta todo, falta eficiencia en cada uno de nosotros. Pero al final queremos desarrollar mayor industria en México. También depende de que nos informen de manera oportuna y transparente sobre el desempeño de los contratos. Y cuando digo que nos informen, me pongo del lado del ciudadano. A mí me interesa saber cómo van los contratos, dónde están invirtiendo, qué están haciendo, quién va bien, quién va mal, etcétera, etcétera. Cuánto están invirtiendo en el país, están generando fuentes de empleo, cuántos, qué servicios, qué contratan, con cuánto lo contratan, etcétera, etcétera. Tenemos que ser muy transparentes en toda la información que se presenta, pero también se requiere de una participación de toda la sociedad para que demande, conozca, se ilustre y obviamente nos solicite más información con la cual nos ponga retos y podamos hacer todas las acciones que permitan hacer que nuestros contratos sean los de lo mejor. Jerón, creo que me quedan 9 minutos, pero creo que ya es suficiente. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta con respecto a si van a existir contratos incentivados en este nuevo esquema de trabajo. Contratos incentivados como los que dio la reforma del 2008. La nueva reforma permite varias modalidades de contrato: producción compartida, utilidad compartida, licencia, servicios o una combinación de ellos. Esos son los que estaría administrando la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y van a ser contratos que emanen de una licitación, que emanen de un farm out, que también se va a una licitación, y que emane también de un contrato que le puedes otorgar a un concesionario minero siempre y cuando explote el gas asociado al carbón. Solamente de ese tipo va a haber, que va a administrar la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Yo no sé si entre compañías, ya al interior, puedan llevar a cabo ese tipo de contratos, supongo que sí, ¿no? Pero desde el punto de vista de comisión, nada más los que permite la Constitución. Then I have one last question. Of course, the work that the CNH has to do right now is a tremendous challenge. You have so many new responsibilities, and well, you altogether have created a fantastic framework to do that. But in the end, you also need to have the execution capacity. What will happen if the upcoming licensing rounds are very successful and you bring a lot of additional operators to Mexico, and all of these operators start to deliver their plans, and you need to administer 10 times the workload that you have today? What will happen if you get behind and you cannot deliver on your own deadlines anymore? Yeah. Bueno, obviamente tenemos que incrementar la capacidad de ejecución dentro de la CNH. Ahorita somos, bueno, hasta hace un mes éramos 214. Esperamos a cierre de este mes ser un poco más de 380. Esos 380, obviamente, hay gente con mucha experiencia, hay otras personas que son nuevas, que traen muchas ideas, iniciativas, etcétera. El mapear los procesos de la administración de contratos fue uno de los primeros pasos que hicimos ahí en la comisión, pero se están mapeando todos, ya vimos que es de utilidad y tenemos que identificar la gente que tiene que hacer cierta actividad
optimizar que la gente que está dentro de la CNH está trabajando en alguna etapa de ese proceso, porque si no aparece, pues no es necesaria. Ahora, también tenemos que revisar al interior de la comisión, y ya lo hemos estado platicando, qué actividades son las que realmente requieren más esfuerzo y qué otras actividades son las que requieren un pequeño esfuerzo. Entonces, obviamente nos tenemos que ir preparando, tenemos que ir viendo la manera de atender todos los requerimientos que nos va haciendo la industria, si no, pues esto no va a funcionar. Licitaciones muy exitosos, pero ya cuando está el contrato, pues ahora ¿cómo hacemos que sea exitoso? Eso, si ustedes vieron en los objetivos principales de la comisión, una es hacernos de información, licitar, meter la regulación, pero también está la administración de asignaciones y contratos. Hay mucho interés por todos por hacer bien ese trabajo. But if you would get behind, what would that mean for the operator? They cannot advance their project, I can imagine. Sorry. If in the end the workload would be greater than the capacity of CNH in order to process all these administrative processes, then the operators will have to stop their advancement because you haven't approved their plans? Creo que no te entendí, Jeroen. En español. Too complicated. No, in the end, if you receive 100 work plans and you only have the capacity to approve 50 on time, yeah. What happens to all the other operators? Are they on standby? Do they have to stop working? No. You have to approve the plan. Tienes que aprobar el plan. Sí. Obviamente tenemos un periodo para aprobación del plan. Es un periodo que se estableció en los contratos, que tenemos en nuestra regulación, pero son tiempos máximos. O sea, dependiendo de la complejidad del plan que tú vayas a analizar, pues es el tiempo que te llevas. Entonces, si nosotros no llegamos a aprobar el plan, se aplica lo que le llamamos afirmativa ficta, y entonces ellos pueden operar con el hecho de presentarlos y no haber recibido la aprobación de la CNH o ningún anuncio. Pero créeme que hasta ahorita hemos aprobado planes de las asignaciones petroleras y planes de los contratos y no hemos tenido ningún problema. Y un ejemplo claro de eso es con menos gente, hicimos la ronda cero donde nos presentaron 380 solicitudes de campos petroleros, cada uno con su plan de desarrollo. Obviamente el análisis que tú realizas, pues tienes que ser muy selectivo, tienes que escoger a los más grandes, buscar la profundidad que le tienes que hacer a ese tipo de planes, y a los más pequeños hacerles el análisis, como lo hacen cualquier regulador o empresa petrolera en el mundo. Perfect. We have one last question here. Hola, buenas tardes. Explicaste un poco que en la etapa de transición o en la etapa de arranque, el operador, el ganador del contrato puede decidir cambiar, ¿no? y puede pasar ese contrato a otro operador. No sé si entendí bien. Ahí, ¿cómo va a ser la mecánica? Porque no va a ser tan sencillo como, No, bueno, claro, yo claro. operador lo gané y yo te lo paso a otro. No, claro que no. Obviamente cuando firman un contrato hay una serie de cláusulas que le permiten hacer un cambio de operador, y hay reglas y hay lineamientos escritos dentro de la CNH para un cambio de operador, y mínimo debe tener las mismas condiciones o presentar las mismas condiciones que el operador anterior, pero están en su derecho. ¿Ya no lo aprueban ustedes? ¿Ya no tienen No, que no pasar por escucho. el mismo proceso de aprobación? Sí, tiene que pasar por ese proceso de aprobación, está en los lineamientos. Es una aprobación que se somete a órgano de gobierno de la CNH, bajo ciertas condiciones. Están públicos esos lineamientos, pero tiene el derecho. Entonces, si tú compras algo, no te obligan a no poder negociar una parte, hacerte de un socio, etcétera, ¿no? Nada más que hay reglas.